demostración vamos a introducirnos en las tareas de reportes, ¿sí? De hecho, como nos vamos a centrar mucho en todas las opciones que tenemos para crear reportes, vamos a reutilizar una de las bases con la que ya hemos trabajado antes. Comenzamos la parte de obtener datos. En este caso vamos a utilizar una de las bases que ya habíamos utilizado anteriormente. Que es de Excel. Y es nuestra base de datos de Norwell. Vamos a utilizar las tablas. Vamos a editar para ver que tengamos todo en orden. Productos, voy a renombrar. Pedidos también, para que no me queden con número. Empleados igual. Y clientes. Ok, cierro y aplico. Bien, voy a ver si están relacionadas. Y me encuentro que sí, ya detectó las relaciones que tenía en el Excel de origen. Entonces ya tengo un buen punto de partida. Bien, lo siguiente que voy a trabajar, si ya hicimos nuestro ETL, trabajamos con nuestro modelo de datos, viene la parte de empezar a trabajar con los informes, que comienza como arrastrando y soltando un valor cuantificable. Él va a tratar de representarlo gráficamente, ¿sí? Y aquí viene una decisión muy importante. Cuando yo tengo un valor para mostrar, ¿qué tipo de gráfico me conviene utilizar? Siempre que yo hago una presentación quiero hacer alguna de estas operaciones. Quiero hacer una comparación, quiero saber una composición, quiero ver una secuencia, quiero ver una tendencia. Siempre que hago un análisis me encuentro en una de estas operaciones. Cada uno de los tipos de gráficos tiene una especialidad o fue creado para un tipo de análisis. Hagamos un ejemplo. Los gráficos de barras, ¿sí?, me permiten poder comparar valores uno al lado del otro, tanto en formato vertical como en formato horizontal. ¿Cuándo utilizar un formato vertical o cuándo utilizar un formato horizontal? Tiene mucho que ver también con la disposición gráfica, ¿sí? Si en el eje tengo descripciones muy largas, para mí tiene que ser un indicador de que me conviene utilizar un gráfico de barras horizontal. Porque en caso de que utilice barras verticales y el texto es muy largo, se me termina, no sé si les ha pasado con sus gráficos, apilando, inclinando de esta forma, y uno tiene que ver que esta barra le corresponde a esta descripción y no queda muy cómodo. En cambio, en los gráficos de barras horizontales, yo puedo utilizar todo el espacio de la leyenda y acá tener otra barra, por más de que el indicador sea largo. Entonces, cuando tengamos ejes con descripciones largas, para mí eso me ayuda a tenerlo en gráficos de barra horizontales. Después tenemos los gráficos de lineales. Los de lineales son muy buenos para marcar una tendencia, para ver una variable cómo va fluctuando en el tiempo, ¿sí? Ver los picos superiores, los picos inferiores, la mediana, las desviaciones, etc. Tengo también los gráficos de torta o de dona, que es muy bueno para hablar de composición. Son los típicos gráficos que vemos en las encuestas, en los periódicos, para ver cómo está el candidato A, candidato B, y siempre asociado a un porcentaje. ¿Cuánto del total? ¿Qué participación de mercado tengo? Siempre que hablamos de porcentajes en cuanto a participación, son muy buenos estos gráficos.
Los porcentajes también se pueden utilizar en los de barra, pero cuando tengo estas barras que tienen dos colores, para decir a veces no quiero un porcentaje de participación, sino quiero saber un porcentaje de descuento. El porcentaje de descuento nunca lo voy a querer sumar hasta 100, pero sí quiero saber cuánto representa dentro del volumen de lo que estoy operando. Vamos a ver otros tipos de gráficos más para indicadores, los gauge que se utilizan, filtros y otros que vamos a ir viendo en estas demostraciones. Vamos a arrancar con el gráfico de barra, ¿sí? Y utilizando una de las características que hemos mencionado recién, voy a cambiar esto a barras horizontales y vamos a seleccionar, vamos a combinar esto por ejemplo con categoría de productos. Basta que yo arrastre y suelte para que me muestre los distintos valores que tengo para visualizar. En el gráfico ayuda mucho o es útil ver las opciones que tengo en la sección que está debajo del tipo de gráfico. Este menú y estas opciones cambian y varían según la naturaleza del gráfico que estoy utilizando. En un gráfico de barra me pide un valor, un eje y una leyenda. ¿Sí? Si yo tengo eje y no tengo una leyenda, todos los valores se muestran del mismo color. Si yo tengo un eje que también es leyenda, cada uno de los valores va a tomar un color diferente. Todos los gráficos tienen una sección de campos, formato y análisis. Análisis no lo tienen todos los gráficos, pero sí de campos y formatos lo tienen todos. Vamos a ver en el gráfico de barras qué especificaciones podemos ir dando de formato. Después, o en un momento, ¿podrías definir? Porque yo sé que hay algunos gráficos que varían justamente sus campos de eje, sí, leyenda. Exacto, vamos a ir viendo. Definir, tipo, ¿qué? Correcto, vamos a definir. Comienzo con este. Cuando me refiero a eje, son las opciones que yo veo cuando es un gráfico horizontal, son las opciones que voy a tener en el eje de las Y. ¿Sí? Leyenda es lo que él me muestra como un texto explicándome tal color significa tal cosa. Esa es la leyenda. Y valor es el número cuantificable que yo quiero someter al eje. ¿Sí? Para ver este importe neto dividido por cada una de las categorías, cómo se comporta. Yo acá puedo, en este gráfico, tener una comparación donde el eje de las X son diferentes umbrales de importes. Entonces, me es fácilmente identificar cuáles son las categorías que están por arriba de 150.000, cuáles están por arriba de 200.000, cuáles están por arriba de 250.000. Eso es de un vistazo. Yo sé cuál es mi mejor categoría, cuál es mi peor categoría. Eso lo puedo ver de un solo vistazo. En la sección de formato vamos a ir conociendo las distintas características, puntos que podemos ir haciendo. Podemos configurar tanto el eje de Y y el eje de X. El eje de Y siempre es el eje vertical y el eje de X es el eje horizontal. En el eje de Y, por lo tanto de las categorías, yo puedo indicar si lo quiero el eje a la izquierda o lo quiero a la derecha, si lo quiero invertir. Cuál es el color que quiero para ese eje, cuál es el tamaño del texto. Para facilitar, acá siempre vamos a aumentar a un número de letra más legible. Cuál es el tipo de fuente que quiero. Tamaño máximo, espaciados. Son algunos de los puntos que puedo configurar en el eje Y. En el eje X, una cosa muy importante que han agregado en las últimas versiones. Adelante, bienvenido. Tenemos el tipo de escala. Y el tipo de escala podemos elegir dos opciones. Lineal y registro, que sería numérica o logarítmica. Cuando decimos numérica o logarítmica, el lineal
todos los umbrales de números mantienen una misma escala.